Buenas tardes. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan durante estos días. Novena Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde, un espacio que hemos diseñado para conversar sobre cine, política, periodismo, ciencia, fútbol, literatura, arte y poesía. En esta oportunidad tendremos la charla Dibujar, Cantar, Escribir, Soñar. Autores de hoy que van por el mundo en busca de diferentes formas de expresión. Afonso Cruz conversa con Jerónimo Pizarro sobre este tema. Afonso Cruz, Figueroa da Foz, Portugal, 1971. Novelista, ilustrador, animador y músico portugués. Es una de las voces literarias más prometedoras de su generación. Publicó su primera novela, La carne de Dios, en 2008, y al año siguiente la Enciclopedia de la Historia Universal, ganadora del premio Camilo Castelo Branco Grand Prize 2009. En 2012, su obra La muñeca de Kokoschka le hizo merecedor del premio European Union Prize. Afonso incluye su trabajo como ilustrador para textos en sus propias obras. Es miembro de la banda musical The Swag Lamp y director de películas animadas. Jerónimo Pizarro, Bogotá, 1977. Es un traductor colombiano de gran trayectoria, doctor en lingüística portuguesa de la Universidad de Lisboa y en literaturas hispánicas de la Universidad de Harvard. Es un reconocido especialista en la obra del autor portugués Fernando Pessoa, razón por la cual en 2003 ganó el premio Eduardo Loureso. Actualmente es profesor de la Universidad de los Andes y trabaja para diferentes editoriales, entre ellas la editorial colombiana independiente Tragaluz Editores. Su última obra, Escribiré en el piano. 101 poemas portugueses, su antología, fue publicada durante este año. Además, en la mesa nos acompaña también Nicolás Barbosa López, Bogotá, 1988. Es literato de la Universidad de los Andes y actualmente se dedica a la traducción y edición de literatura portuguesa. Su pasión son los idiomas. Habla, lee y escribe en español, inglés, portugués y francés. Ha sido profesor del Departamento de Lenguas de la Universidad Nacional de Colombia y traductor para varias editoriales colombianas y extranjeras. Además, conferencista invitado en congresos internacionales de literatura. Con un sorprendente talento innato, vierte al español el estilo, el tono y la voz de los autores. Un aplauso para nuestros invitados. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas felicitaciones a Medellín por este espacio y por esta fiesta que para mí se ha vuelto de visita obligatoria. Descanso en Medellín, encuentro una celebración enorme del libro y teníamos una deuda de traer autores portugueses, no solo por el catálogo de Tragaluz, sino porque algunos habían estado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá hace 2 años atrás
y tenemos el sueño de seguir haciéndolo, incluso un desafío que le dejamos a Juan Diego Mejía, y ya que hay streaming lo digo, de invitar a una ciudad portuguesa a estar en Medellín más adelante. Alfonso Cruz ya estuvo presentándose en Medellín en esta fiesta hace unos días, también va a estar tocando en un bar pequeño, los que alcancen a llegar y a tener ese privilegio en 3 horas, porque él también es músico, toca varios instrumentos. No queríamos hoy mezclar la literatura con la música, además hoy estamos hablando de otra de las tantas facetas de Alfonso Cruz, que es el dibujo y la ilustración, pero hoy más tarde también va a estar, digamos, como músico, y ojalá pudiera hacerlo de forma más amplia, porque él forma parte de una banda de Soaked Lamp de 6 integrantes que también sería maravilloso tener aquí en Medellín en el futuro. Ha publicado una cantidad increíble de libros. Hoy, si tenemos tiempo, vamos a referirnos al menos a 6 de los libros. Los ha ilustrado prácticamente todos, es decir que hay por lo menos unos 20 libros tal vez en los cuales, además de haberlos escrito, los ha ilustrado. En algunos casos es solamente ilustración, y yo creo que algo maravilloso de lo que está sucediendo con la generación portuguesa de la que él forma parte. Alfonso Cruz nació en 1971, es que es una generación muy, muy versátil y además que quiere llegar a todo tipo de públicos. Y si leemos muchos de los libros de Alfonso Cruz, por lo menos fue una de mis primeras percepciones, no sabemos exactamente si hay un rango de edad o si eso es necesario. ¿Quién es el lector? Yo creo que lo puede leer cualquier persona y esa es una gran virtud. Desde la carne de Dios, que es el primer título de 2008, hasta hoy han salido muchísimos libros, vienen otros más y forman parte de la colección de Tragaluz Editores, de esta colección en que también ha salido novela, en que ha salido teatro, en que han salido los 2 libros de Alfonso Cruz, El pintor debajo del lavaplatos y Enciclopedia de Historia Universal, y además La contradicción humana. Son muchas, muchas obras, y algo que me ha alegrado mucho en Medellín es ver personas que tienen ya todos los libros de él, algunos ya un poco bajados, leídos, utilizados, anotados, y sentir que Alfonso ha logrado tener este semillero de lectores en una ciudad que suele leer muchísimo. Y yo estoy con Nicolás Barbosa, con él también publicamos esa antología que se refirió al final de 101 poemas portugueses. Tenemos muchos proyectos de traducir conjuntamente, pero Nicolás ha traducido todo lo que ha salido de Alfonso Cruz en Colombia, y es casi que el traductor y la mano derecha para pasar al español a Alfonso en este momento. Y con Alfonso Cruz hay un proyecto largo porque ya se publicó Enciclopedia, y de Enciclopedia prácticamente ya salieron 5 volúmenes y seguirían saliendo dentro del proyecto de Tragaluz de publicar la Enciclopedia los otros tomos. Bueno, yo estuve hace poco y estuvimos con Alfonso en el Museo de Arte Moderno viendo la exposición de José Antonio Londoño. Yo creo que todavía estoy muy, muy conmovido con esa exposición y no conocía en toda su extensión la obra de José Antonio Londoño. Realmente quedé muy tocado y después no quería ver nada más. Y José Antonio Londoño habla mucho de la ilustración como una forma de visión del mundo, y la ilustración realmente como algo tan importante como la música, de la que se habló ayer con Walter Hugo May, como la misma escritura, y la ilustración algo al primer nivel y no, digamos, solo como un añadido, un complemento, algo más que se hace. Entonces yo quería comenzar por una pregunta muy genérica, muy amplia. ¿Por qué ilustrar? Buenas tardes.
muchas gracias por vuestra presencia. Es siempre mucho mejor hablar cuando tenemos personas a escucharnos. Quería también agradecer a Tragaluz, a Nicolás, a Jerónimo y a la organización de la feria. Bueno, hay muchas maneras de nos expresarnos, especialmente emociones, y la ilustración es una manera más. Tiene sus propias características que por veces no tocan otras artes. Yo muchas veces siempre digo que, por ejemplo, con la música yo no puedo hacer una cosa tan sencilla como pedir un vaso con agua, un vaso de agua. Porque si intento hacerlo con una trompeta, nadie va a comprender. Por eso, ahí la escritura es muy más simple o hablar es muy más sencillo. Entonces, podremos comunicar de una manera más directa. Con los dibujos pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera describir esta sala con todos los pormenores escritos, claro, llevaría una vida, una eternidad para todos los pormenores, los pelos, los cabellos, las ropas, la textura del suelo, todas esas cosas. Después el lector leyó una cosa completamente diferente de lo que lo había escrito. Pero con una imagen yo puedo hacerlo de inmediato. Yo tengo un celular, que toda la gente lo tiene, puedo tomar una foto y es inmediato, es una cosa muy directa. Entonces, con esto consigo una cosa que no conseguiría con la escritura. Y cuando muestro la foto, otra persona puede ver exactamente lo que yo estoy viendo. Y claro, la ilustración tiene otras cosas que son más limitadas. Por ejemplo, hay un escritor brasileño que ya murió, se llamaba Milor Fernandes, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es una frase vale por mil palabras. Intenten decir eso con una imagen. Entonces no es posible. Esto es una limitación de la imagen. No se consigue decir una palabra vale más que 1000 palabras con un dibujo. Tenemos que decirla. Y la imagen tiene otras características también muy importantes, que es, este libro, por ejemplo, es mi libro más traducido. Está traducido en todas las lenguas del mundo. En croata, chino, incluso en lenguas muertas como latín, greco antiguo, todo. Es simplemente porque no tiene palabras. Es una historia contada solamente con dibujos. Es un libro silencioso. Por eso todos lo pueden comprender. Y esa es también una magia muy propia de la imagen, de la ilustración. Es universal. Yo puedo dibujar una cosa y todos me entienden. En cuanto que mientras hablo, no pasa eso. La lengua sirve para comunicar, pero también es una pared, es una manera de nos impedir de comunicar. Pues nos estabas contando por qué ilustrar, que es como la pregunta básica. En tus obras que mezclan las dos cosas, la escritura y la ilustración, como en La contradicción humana o en El pintor, ¿es muy claro para ti hasta dónde va una cosa y dónde comienza la otra? ¿O te ha pasado, por ejemplo, que
escribes un pedazo y después crees, esto me iría mejor ilustrándolo? Normalmente lo que hago es, cuando estoy pensando en un libro, se va a tener imágenes, entonces ya las imagino cuando estoy pensando y pienso como un todo. Sí creo que este libro no necesita de imágenes para ser comprendido, entonces sería redundante, y no sería necesario, por eso. Creo que es una cosa muy natural. Cuando tengo una idea, no sé cómo concretarla. Entonces pienso mucho sobre eso hasta llegar a una conclusión, que es lo que yo creo ser la manera más eficaz de transmitir todo que pensé. Bueno, ahora después vamos a leer algunos fragmentos, claro, no de Capital. Es mi mejor texto. Sí, solo se puede leer la cubierta. Sí, Capital. Ayer en este mismo auditorio se recordaba uno de los libros de Walter Hugo May, que es La deshumanización. A mí algo que me interesa mucho de la literatura portuguesa en este momento es que grandes novelistas como Afonso Cruz y Walter Hugo May también tienen casi la mitad de la producción escrita, son libros o infantiles, juveniles, a veces simplemente sin edad. Y hablando, digamos, de la infancia, que es una palabra bonita, la adultez ya me parece una palabra más gruesa. Walter decía, yo no estoy seguro que nosotros con el tiempo y a medida que nos volvemos adultos nos volvamos más humanos y que estemos en un proceso de humanización, y escribe un texto sobre la deshumanización, que es la historia de una niña de 12 años. También volver hacia los niños y escribir esta literatura para los más pequeños, ¿es también una respuesta? Yo creo que Walter piensa al revés, que es a medida que envejecemos nos vamos tornando más insensibles, más deshumanizados, porque entramos en contacto con las noticias, las guerras, las tragedias, todos los días las hay, y entonces creamos una defensa, creo, pero no es solamente eso, también porque vivimos una vida más o menos confortable, nos enfocamos mucho en nuestras rutinas, y todo que 400 personas muertas en algures en el mundo nos provocan menos emoción que, por ejemplo, que nos pisen el pie en el autobús o algo así. Tenemos esta cosa de vivimos muy confortables, y algo que pasa que no es nuestra rutina, nos hace explodir, por veces ser violentos, malas personas. Y por eso, a medida que envejecemos, por veces nos deshumanizamos. Pero escribir para niños, para mí, tiene mucho que ver con procesos de humanización. Creo que nosotros no nacimos completamente humanos, tenemos que hacer un esfuerzo diario, tenemos una lucha diaria para nos tornarnos humanos. Y para mí, cuando escribo para niños, estoy siempre pensando en un lado social, o normalmente pienso en esta fase de los cuentos, de la escritura. Por veces también de una cosa más filosófica, como es el caso de la contradicción humana, que disfarcé, disfrazado.
esconder, disfrazar. Disfrazarse de historias muy sencillas, pero que pueden ser interpretadas y pueden ser lidos por adultos. Creo que con lo mismo interés. Porque también no creo que exista una literatura para niños. Hay literatura. Y es una cosa que puede ser lido. Literatura para niños solamente significa que puede ser lido por toda la gente, porque incluye los niños. Pero si no es buena para los adultos, también no es buena para los niños, porque eso es imposible. Yo no voy a comprar un libro para mi hijo que yo piense o que lo considere malo. Este libro es horrible, pero es bueno para mi hijo. Eso no acontece. Entonces, lo que pasa es que yo creo que la literatura para niños es una literatura que incluye los niños, no los excluye por los temas, por el lenguaje, por eso todo. Y algo que está vinculado, bueno, y me quedé con curiosidad de saber si los dos hijos de Alfonso Cruz lo leen y cómo lo leen. Además me acordé que Capital parece un título que uno lo alejaría del mundo infantil, o no necesariamente. Sí. Y cuando le pregunto, por lo que yo entendí, este es un libro que sería más para grandes que para chicos. Es un problema porque yo cuando escribo nunca sé para quién estoy escribiendo. Escribo. Y después es mi editor o editora que me dicen, no, este es para adultos, este es para niños. Pero yo no pienso así cuando escribo. Y Capital pasó lo mismo. A mí fue una demanda, me pidieron para hacer un libro con 32 páginas, con una palabra solamente, el título. Solo podía tener una palabra. Solamente podía utilizar 3 colores. Sí. Y tenía que ser completamente silencioso, no podía tener palabras. Entonces pensé en una historia y no estaba pensando si era para niños o no. Pero algunos niños, hay niños que lo leen y tienen sus conclusiones. Claro que no comprenden que es un libro sobre capital y cómo capital puede marcar nuestras vidas. Y nunca oyeron hablar de Marx, claro. Pero así como creemos que hay textos para niños y para adultos, ¿hay ilustración para niños y ilustración para adultos? Porque Alfonso Cruz ha ilustrado todo tipo de libros. ¿Hay Sí. algún cambio? No, el cambio no es muy grande. Yo creo, por ejemplo, que estas ilustraciones son un poco más para niños do que el tema, por ejemplo. Pero no sé si existe una ilustración para adultos y otra para niños. A mí me disgusta mucho la clasificación para adultos, porque parece que escribimos libros pornográficos, que es para adultos, no es para niños. Há una literatura para niños, há outra como policiales o ciencia ficción o otra cosa cualquier, pero para la otra literatura no hay un nombre, es literatura. Entonces, porque normalmente jerarquizamos la literatura, o que no es muy correcto, porque yo siempre digo, Crimen y Castigo es un policial, pero nadie lo va a encontrar en la estante de los policiales, porque las personas sienten que es desprestigiante poner un libro en una estante de policiales. Pero claro, hay muchos buenos policiales, tantas veces mejores que los libros que están en la sección de ficción de literatura. Y pasa lo mismo con la ciencia ficción. Muchos de mis escritores favoritos son escritores de ciencia ficción. Kurt Vonnegut, Ray Bradbury,
Stanislav Lem, son escritores que me gustan muchísimo y hacen parte de una margen, una cosa marginal a la literatura, o casi. ¿Piensas, sin embargo, que esa relación de los lectores con la ilustración, a medida que los lectores se van haciendo más adultos, se vuelve más desconectada o que ya no es tan intensa como cuando uno es un lector niño? Sí, hay un cierto paternalismo con las ilustraciones. Yo costumbro ilustrar mis novelas para adultos. Y cuando las ilustro, hay lectores que piensan, tiene dibujos, es para niños. Y esto es una actitud un poco limitada, porque la expresión artística con dibujos, ilustraciones, es tan noble cuanto la escritura. Y no hay motivo para jerarquizar una vez más. Porque si es una buena ilustración, es una buena ilustración. Si es mala, es mala, o no gustamos, pero no tiene que ver con la edad. Es tan importante para un adulto ver arte cuanto para un niño. Pero muchas veces nos sentimos desconectados, un poco aislados de la ilustración, porque creemos que es para niños. Pasando a otro de los libros que todavía no se ha traducido, pues acaba de salir, La Cruzada de los Niños. Vamos a cambiar el mundo es el subtítulo, y los niños en medio de esa cruzada. También hay música, una música irónica. Voy a leer una parte, a traducir simultáneamente. Dice, música, bla, 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 bla. Ay, si yo mandara, los ministros serían amorosos, tratarían el país como quien cuida las flores, o quien las riega, cuidan el país como quien riega las flores. Y se repite, ay, si yo mandara, inauguraba pan y decía poesía a la multitud, multitud. Y el refrán, y no era solo bla, 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 bla. Y después son los niños en la calle pidiendo para poder respirar. Y hay una burla muy grande a los ministros, que también está en otros de los libros, y la etimología, que hablamos de ministros ayer. ¿Cuál es la historia de Cruzada de los Niños, como esa esperanza de cambiar el mundo? Empezó por ser un pedido de una compañía de teatro que me pidió una historia para niños que, por increíble que parezca, me pidieron una historia para niños basada en Camus, Albert Camus. Y un libro que se llama Equívoco, ¿es así en español? De Albert Camus, Equívoco, no sé cómo está traducido en español, no me suena. Bueno, en este libro hay un mayordomo que ve pasar muchas cosas, crímenes, todo, pero no hace nada. Nunca hace nada. Y la única vez en el libro que habla, dice no. Es la única cosa que dijo. Entonces, empecé a pensar en este mayordomo y cómo él se comportaba. Y para mí es la idea que Camus tenía de Dios, porque a existir no se muestra, no hace nada. Ve los crímenes acontecer y no hace nada. Y por tanto era una imagen de Dios. Y entonces me acordé de un episodio muy antiguo del siglo XIII, en que en 1212, miles de niños salieron para la calle para intentar conquistar la Tierra Santa. Es la cruzada de los niños y es un hecho histórico, no lo inventé.
porque yo invento muchas cosas, como tengo una enciclopedia de historia universal, que es todo una burla, pero en este caso es verdad. Los niños salieron para intentar conquistar Jerusalén. Después la cruzada corrió muy mal, porque al llegar a Italia, al sur de Italia, tomaron un barco que fue después capturado por piratas, y los piratas vendieron los niños para esclavos. Después lo que imaginé es adaptar esta historia a la modernidad, a una realidad de hoy en día. Si los niños saliesen hoy en día, ¿qué pedirían? Si saliesen por la calle, cuáles eran sus sueños, sus deseos, por qué lucharían ellos hoy en día. Después de hacer una búsqueda, me enteré que había muchas cruzadas de crianças por todo el mundo. Hay crianças a salir a las calles por todo, por cosas buenas, por cosas malas, claro, pero hay muchas cosas y incluso tuve ganas de poner fotografías de cruzadas de niños Eso en era el un libro. poco lo que iba a preguntar, porque aquí además de dibujo hay fotografía y hay notación musical. Sí, y también de la notación musical, porque compuse una canción para el espectáculo, cuando fue presentado en una sala de espectáculos. Y tiene también referencias de noticias, porque como los niños piden por veces cosas que tienen que ver con ecología, política, deseos sociales, no importa, normalmente hago también un link como para una noticia que corrobora, para corroborar lo que había escrito. Bueno, ese sobre Cruzada, y el último libro que yo tenía por aquí, que me lo dio Afonso Cruz hace poco y que también es un libro que creo que tiene 2 años, Así, pero sin ser así, consideraciones de un misántropo. Yo creo que tiene que ver con todo el problema de la comunicación, claro. Quería leer rápidamente unas líneas, o de pronto lo puedo hacer mejor Afonso Cruz y después lo traducimos y lo escuchamos en portugués un momento. Yo estaba pensando el momento en el que el misántropo conoce prácticamente a otro misántropo, digamos el encuentro de dos. Esta es una cosa que hago mucho también, que es poner cosas fuera del contexto. Y muchas veces el contexto es todo. Es como pegar en un urinol, virarlo al revés y ponerlo en un museo. Entonces se torna una obra de arte. Por eso el contexto puede cambiar todo. Y a mí me gusta, cuando escribo para niños, tener un contexto que no es lo habitual para los niños. Cuando publiqué un libro que se llama La muñeca de Kokoschka, publiqué también, presenté también en el mismo día la contradicción humana. Y entonces, sabiendo que uno de los libros era para niños y otro para adultos, toda la gente pensaba que la contradicción humana era para adultos y la muñeca de Kokoschka era para niños. Y este es más un caso así, que el libro tiene un título simple que se llama Así, pero sin ser así. Después, consideraciones de un misántropo, que, claro, no hace parte del contexto de la niñez normalmente, pero lo que pasa en todos los libros es que
los niños no saben las palabras todas. Ni siquiera los adultos saben las palabras todas cuando leen libros. Y eso es muy importante porque nosotros no vamos a leer, a comprar un libro que ya sabemos todo. Queremos un libro que nos traiga alguna novedad, alguna cosa nueva. Pueden ser palabras, pueden ser ideas, contenido, pero queremos cosas nuevas. Misántropo es una palabra nueva para los niños y no es una palabra muy difícil de explicar. Por ejemplo, consideraciones es más difícil de explicar para un niño do que misántropo, porque misántropo es un hombre que no le gusta a otros hombres, es muy fácil de explicar a un niño. Mis hijos ya saben o que es un misántropo. Voy entonces a leer. A comunicação. Eu faço no fim. A comunicação com a pessoa do 7A foi muito mais difícil, já que ele passa a vida sozinho e não abre a porta a ninguém, exceto à pessoa que entrega as cartas. Julgo que ele deveria sair mais de casa e comunicar. Deve ser misantorto. A pessoa do 7A abriu a porta e mandou-me tirar o dedo da campainha, o que foi um alívio, pois já estava naquela posição há, segundo o meu relógio, 4 minutos e 23 segundos. Sentei-me no sofá da sala desta pessoa, que é poeta, e ela comunicou-me o seguinte: a minha inspiração não gosta de ter pessoas à volta. Quando alguém chega, ela desaparece. Compreendo, pensei. Uma vez vi a felicidade esconder-se detrás de um bolo. Perdão, atrás de um bolo. Não gosta de pessoas, comuniquei eu, só para ter a certeza. E ele respondeu: sente-se mais à vontade quando estamos só eu e ela e adormecemos encostados um ao outro no sofá ou quando passeamos pelo meio das árvores. Y esta es la ilustración, es la misma que está por fuera. Yo leyendo este texto me acordé mucho del Principito, pero no un Principito que viaja por las galaxias encontrando personas, sino que va por los diferentes pisos del edificio conociendo a todos los vecinos en cada puerta que toca, porque el papá le dice: usted no puede ser tan misántropo, usted tiene que salir de usted, tiene que conocer a otras personas, tiene que hablar, y le dice: bueno, usted como tiene que volverse más comunicativo, yo creo que usted se curaría de esa misantropía si conoce a todos los vecinos, y los va conociendo uno a uno. Este es el del 7A. La comunicación con la persona del 7A fue mucho más difícil porque él se pasa la vida solo y no le abre la puerta a nadie, salvo a la persona que entrega las cartas. Creo que él debería salir más de la casa y comunicarse. Debe ser misantorto, porque no logra retener la palabra. La persona del 7A abrió la puerta y me pidió que quitara el dedo del timbre, lo que fue un alivio, porque ya estaba en esa posición, según mi reloj, hace 4 minutos y 23 segundos. Me senté en el sofá de la sala de esta persona, que es poeta, y ella me comunicó lo siguiente: a mi inspiración no le gusta tener personas alrededor. Cuando alguien llega, ella se va. Comprendo, pensé, una vez vi la felicidad que se escondía detrás de un ponqué. ¿Pero entonces no le gustan a usted las personas? Pregunté solo para estar seguro. La inspiración se siente más a gusto cuando estamos solo los dos, ella y yo, y nos dormimos recostados uno contra el otro en el sofá, o cuando estamos paseando solos en medio de los árboles. Bueno, esto es del... pero así, pero sin ser así, y está la ilustración en el centro. Y los otros, sí, Nicolás. Pues de ahí podríamos, ayer estábamos hablando precisamente que en los libros de Afonso pasa mucho que hay historias que se repiten, o sea, que aparecen en un libro y también en otro, personajes que aparecen de pronto en una anécdota en un libro, pero en otro libro cobran ya una importancia mayor, y los libros pues se vuelven así como una especie de hilo conductor de varias historias paralelas,
Y pues acá estoy viendo que también esta es una historia que después vamos a seguir viendo en una ilustración que vamos a seguir viendo en La contradicción humana. O sea, también hay como una continuidad de ilustraciones, como una especie de álbum de fotos de varios personajes que se va hilando de libro a libro. Sí, en este caso no tengo la certeza de tener algún hilo con otros, con otros libros. A mí Pero la ilustración, fíjate, o sea, la ilustración de La contradicción humana y esta del que acabamos de ver. Sí, sí, sí. Tiene relación porque el ilustrador es lo mismo. Es lo mismo. Y así me hace ser así es una especie de un cuento. La contradicción humana no es. Son pequeñas viñetas, pequeños textos, pero tiene una cosa en común, que es el predio. Hay un niño dentro de un edificio, sí. Y que no sale del edificio y va a conocer personas dentro de este edificio. Es también un artificio porque es muy difícil poner un niño a conocer personas en la calle porque no es muy creíble. Entonces, dentro del predio ya es posible o más fácil de comprender. Pero aquí la letra también está ilustrada, digamos, que es lo otro que me interesa de este libro. Es decir, la letra aquí también tiene diferentes colores, tamaños, formas. Sí, hace parte de la ilustración. Cuando ilustré este libro, me demoró mucho más tiempo a escribir las letras que a ilustrar o a dibujar todo el resto. ¿Y cómo hizo Tragaluz para publicar estas letras ilustradas? Yo creo que son alfabetos semejantes, parecidos con los que había dibujado. Yo voy a leer un texto de La contradicción humana, de los que me gusta más y me hace no sé por qué pensar en Medellín. Y bueno, en una charla que tuvimos sobre la tristeza portuguesa. Y es también el séptimo piso por algún motivo. El vecino del séptimo piso, parece que es el piso de los poetas, de los artistas. El vecino del séptimo piso, a mano izquierda, toca piano, canta y nunca se desafina. Tiene el pelo despeinado y unos dedos más largos que una clase de matemáticas. Pero en realidad lo que me impresiona es que toca música triste y eso lo hace feliz. Sí, porque nosotros Incluso tenemos... Incluso ha llorado de la felicidad, lo he visto, dice en letra pequeña. Sí, nosotros creímos que el rostro de la felicidad es la risa, por ejemplo, pero es mucho más fácil de llorar cuando estamos felices. Si yo no veo un amigo hace 10 años y lo encontré en la calle, voy a llorar, no voy a reír probablemente. Si veo un cuadro, un cuadro de Van Gogh, puedo llorar, pero no puedo reír. Y muchas veces son las lágrimas que están ligadas, conectadas a la felicidad. Y también porque tenemos una relación muy grande con la muerte. Hablamos de esto ayer, que somos probablemente los únicos animales que saben que van a morir y por tanto, cuando nacen ya están entrando en un juego viciado. Sabemos que vamos a perder, pero jugamos todavía y intentamos ser felices y mucha de nuestra felicidad depende, por contradictorio que parezca, depende de la muerte. Hay un cuento de Borges que me gusta mucho de un país de inmortales. Hay una persona que los visita y
cae en un hueco y nadie lo va a salvar, porque para los inmortales, salvarlo ahora, mañana, 200 años después o 1000 años después es lo mismo. Y ellos no mueren, por eso no tienen presión, no hay urgencia en hacer cosas malas o buenas, pero no hay urgencia. Y cuando nosotros tenemos la muerte presente, sabemos que tenemos que agir, actuar. Tenemos que actuar porque después puede ser tarde de más. Hay un rabí, un rabí o rabino, un rabino que decía que tienes que te arrepentir antes de morir. Y su alumno le preguntó, pero ¿cómo sé cuándo voy a morir? Y el rabino respondió, tienes que arrepentirte todos los días. Así es una lucha diaria porque no sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que eso se irá a pasar. Entonces tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo por nuestras vidas, encontrar belleza, felicidad, todo eso. Y por eso mucha de felicidad que buscamos depende mucho de la muerte. Yo creo que estamos empezando a quedar cortos de tiempo, después agradezco alguna indicación. Yo quería, tenemos 2 libros más de los que no he hablado que estaban esperando, El pintor debajo del lavaplatos y Enciclopedia me interesa mucho y es el libro más reciente porque la ilustración no es de Alfonso, es decir, la enciclopedia en Portugal está ilustrada, pero no está. Se ilustró solo para Colombia. Y las ilustraciones que encontraste fueron una sorpresa, entonces. Claro, es un libro maravilloso, como todos de Tragaluz. Decía hace unos días con Walter que Tragaluz ya no necesita de escritores, porque las personas compran los libros, no importa lo contenido, pues son tan bellos que los escritores ya no son necesarios. Bueno, y yo voy a leer una parte del texto del pintor que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la pintura, que tiene que ver con el amor. Es la página 36, y que yo creo que 2 o 3 personas en la sala lo tenían. Es el final de uno de los capítulos. El amor, decía Sors, el protagonista, es una casa sin tejado, pues cuando miramos hacia arriba vemos el cielo. Era por eso que Sors se acostaba tantas veces en el suelo mirando hacia arriba. El padre lo regañaba, no debemos acostarnos en el suelo. Wilhelm estaba de acuerdo. Solo nos debemos acostar en el suelo una vez, y esa vez debe ser para siempre. El mayordomo, Wilhelm, que no comprendía metáforas, sacudía la cabeza y se oponía. Nada de eso. Niño Wilhelm, es el niño, es porque el suelo está sucio y es porque el suelo está frío, por eso no hay que acostarse. Nos enfermamos cuando nos acostamos en el suelo. Wilhelm, el niño, se encogía de hombros, pero pensaba para sí, si uno se enferma, entonces uno se acerca a la muerte. Sors se mantenía ajeno a estas cosas y simplemente se acostaba, sonreía y miraba al cielo. Era como si fuera una cobija de ojos. Cada estrella era una pupila. Y el libro está lleno de ojos, de pupilas abiertas, deslumbradas, y es casi una única ilustración con variaciones en todo el libro. Sí, hablo mucho de amor en este libro, El pintor debajo del lavaplatos, pero también hablo en otros libros, porque es una parte fundamental de nuestras vidas, claro. En especial hay un sentido lato sí, para esto también, porque no hablo solamente del amor romántico, pero también del amor en un sentido más lato, como Parménides o Empédocles, perdón, hablaba. Nosotros vivimos en un universo en expansión
no sé si saben, pero el universo está separando, desagregando. Y la única cosa o por lo menos una de las cosas que impide esta degradación es una cosa que podremos llamar de amor, es una atracción, un poco como la gravedad. Porque nosotros somos seres vivos complejos porque nuestras células se juntaron para formar órganos, después para formar nuestro cuerpo. Cuando morimos es porque todo se degrada, se separa, es el odio. Entonces, el amor es una fuerza fundamental. Los físicos aún no llegaron a esta conclusión, pero es la fuerza fundamental para mantener las cosas unidas. Y la vida es eso mismo, es una unión. Por eso muchas veces y por veces nos dicen que estamos acá por la competición, porque somos competitivos, pero nosotros no estamos acá por sermos competitivos, sino por sermos cooperativos, cooperantes. ¿Cooperativos? Sí, cooperativos, colaboradores, sí, porque nos unimos, porque somos seres gregarios que se unen para hacer mejor. Y esto también es amor. Por eso hablo mucho de amor, porque es una especie de resistencia contra todo el universo, porque si el universo está en expansión, las cosas se están separando. Entonces, todo lo que vemos es odio a nuestra vuelta. Solamente nosotros podemos luchar contra esta degradación. Claro que vamos a perder más una vez, es como la muerte, pero no importa porque lo que nos interesa ahora es luchar por aquello que creemos ser el camino verdadero. Después, este libro tiene muchos ojos, porque tiene que ver con la visión, con nuestra visión. También con la posibilidad de por veces la vida no nos parece clara, luminosa, sino oscura. Como si nuestros ojos se tuviesen cerrado. Por eso el libro también está separado en dos partes, dos mitades, de los ojos encendidos y los ojos apagados, que tiene que ver con el mundo interior del protagonista, del personaje principal. Entonces hay ojos por todo el lado. Y en este libro también planteas una pregunta como un gran problema del dibujo, que es una parte en la que se dibuja un jarrón. Entonces el protagonista dice, yo puedo dibujar este jarrón y puedo hacer los contornos, y se sabe que es un jarrón, una jarra, pero en la vida real la jarra no tiene esos contornos, y nada en la vida real tiene esas líneas que uno artificialmente le hace en el dibujo. Sí, claro, porque el dibujo muchas veces es un artificio, un poco como nuestra manera de ver. Nosotros creemos que, por ejemplo, que la perspectiva es una realidad, pero, por ejemplo, si yo pedir a mi hijo más pequeño para dibujar, ahora ya no es así, pero 2 años antes para dibujar una línea de tren hacia al horizonte, él dibujaba las líneas paralelas hasta el horizonte, que es normal, los niños hacen esto. Conociendo la perspectiva, yo le enseñé. Hace uns meses estaba jugando Pictionary y le dieron un cartón para él dibujar y él preguntó, ¿con perspectiva o sin perspectiva? No, con punto de fuga. Punto de fuga, sí.
Entonces, él dibujaba las líneas paralelas. Y cuando aprendemos perspectiva, entonces dibujamos haciendo con que las líneas se toquen en el horizonte. Pero esto es un error, porque el dibujo más ingenuo es lo verdadero. Las líneas nunca se tocan. Es más verdad que la perspectiva, pero nosotros estamos acostumbrados a lo que vemos, a los errores de los sentidos, y entonces reproducimos estos errores y decimos, esto está bien dibujado, cuando no se asemeja, cuando no es verdadero. Y estamos haciendo un error. Pero la línea es una otra cosa que es un artificio. Dibujamos con líneas cuando la realidad no tiene esas líneas. Yo no tengo un contorno preto a vuelta de mi cuerpo. Pero muchas veces también pensamos que si no hay esos contornos, que no está muy bien dibujado. Bueno, yo creo que nos quedan unos pocos minutos, creo, para algunas preguntas, por favor. Es para las otras personas poder escuchar su pregunta también. Y creo que tiene que ser ahí cerca de la cámara, perdón, no se asusten por eso. Pero sí, creo que tiene que acercarse al centro, sí. Bueno, primero muchas gracias. Beethoven tenía una frase muy bonita que decía que era tolerable que una persona cometiera un error al tocar un instrumento, pero lo que era imperdonable es que tocara sin pasión. De la misma manera, hay muchas personas que creen que no se puede hacer nada en el arte si no contiene poesía. La pregunta es, en la ilustración, ¿tú dónde encuentras la poesía y dónde crees que pones la poesía como ilustrador? Yo creo que es lo mismo. Cuando intentamos hacer algo, intentamos algo nuevo, claro, no estamos reproduciendo, porque si estuviésemos reproduciendo no estaríamos haciendo algo original, sino sería como una máquina, una fábrica, una cosa que hace siempre el mismo objeto. Entonces, buscamos la novedad, un nuevo ángulo para mirar, y eso tanto sirve la ilustración como la escritura o otra cosa cualquier. Por ejemplo, cuando tomamos una foto en la calle, y tiene que ver con imágenes. Cuando tomamos una foto en la calle, pegamos en nuestra máquina o cámara o que sea un celular, no importa, lo ponemos a la altura de nuestros ojos y tomamos una foto. Pero esta es nuestra visión más normal, porque tiene que ver con nuestra visión común. Es por eso que para hacer una foto más original es importante encontrar otros puntos de vista, bajarnos. Es por eso que cuando miramos a un fotógrafo a tomar fotos, él está echado, acostado en el suelo, está encima de una escalera, está ahí procurando nuevos ángulos para fotografar. Escribir es lo mismo y dibujar es lo mismo. Tenemos que encontrar un nuevo ángulo. A mí se pasó una historia curiosa cuando estaba estudiando Belas Artes, que tenía un profesor que casi nunca aparecía y también nunca sentí que tuviese profesores muy importantes para mí. Pero cuando estaba en las Belas Artes, no había dinero para modelos,
muchas veces nos ponían a dibujar cosas como sillas o bancas. Y es la cosa más aburrida que hay para dibujar, una banca. Yo tengo 18 años, 19 años, antes estuve en una escuela de artes. Yo sé dibujar una banca. No voy para la universidad de dibujar bancas. Entonces todo aquí me parecía muy aburrido. Y lo que hice, empecé a dibujar la banca. Lo hice en pocos minutos y después puse a caminar, a ver los trabajos de mis compañeros. Y el profesor me llamó y preguntó, ¿ya dibujaste la banca? Yo le dije, sí. ¿Puedo ver? Claro. Y cuando mi profesor ve la banca dibujada, me pregunta, pero tu banca solamente tiene dos pies. Yo, sí, claro, porque donde estoy a ver, solo se ven dos pies. Los otros dos están escondidos por detrás. Yo digo, sí, pero las bancas no tienen dos pies. Sí, pero yo estoy viendo de acá y esta banca de acá tiene dos pies. Y yo me pregunto, sí, y ahora vas a exponer esto en una galería y vas a explicar a las personas que de donde yo estaba, esta banca solo se veían dos pies. No es posible. Yo le pregunté, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y él me dice, das un paso para el lado. Y después me dijo una otra cosa aún más importante, que es, o entonces, inventas. Y eso es para mí me marcó bastante porque hago eso siempre. Es lo que hago ahora porque trabajo con ficción, invento. Es mi trabajo ahora, inventar. Inventar, claro, como la palabra indica, tiene que ser una cosa nueva y tenemos que dar siempre un paso al lado o inventar. Pero las dos cosas están muy ligadas, muy conectadas. Bueno, ¿cómo fueron los puentes entre la música, la ilustración y la escritura? ¿Cómo llegaste a cada una de esas actividades y supiste que podías ser bueno en ellas y no como eso que dicen que estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez? Que estás a aprender tantas cosas, ¿cómo que consigues hacer tantas cosas al mismo tiempo? Dormindo una siesta todos los días, siempre que puedo. No trabajo más que las otras personas, pero son trabajos que son muy visibles, que tienen mucha visibilidad. Si yo soy profesor, no se ve, no hay un objeto al final del mes, pero cuando escribo hay un objeto y parece que nosotros hacemos muchas cosas, pero yo trabajo tanto cuanto cualquier persona, no más. Yo empecé cuando era niño me gustaba mucho dibujar. Mis padres querían que yo fuese un artista. Yo también, a mí me gustaba, pero al revés de todos los otros padres de mis amigos, cuando mis amigos querían ser un artista, sus padres le decían, no, va para diseño o arquitectura, algo que dé dinero, que puedes ganar dinero, porque siendo un artista no puedes ganar dinero. Entonces, pero para mí no, siempre quisieran que yo fuese o me tornase un pintor o un artista. Pero hay una altura de mi vida en que el dibujo me pareció una maldición. Entonces quise cambiar de curso, pero mis padres no me dejaron. Dijeron, no, tú vas a ser un artista. Yo quería ser un filósofo. Entonces no pude ser un filósofo porque mi madre me dijo,
Cuando tuvieras 18 años, puedes cambiar, puedes volver atrás, 3 años atrás, y seguir lo que quieras. Y yo no voy a volver 3 años atrás, fui para las Belas Artes. Y nunca tuve una relación con la música, por ejemplo. Siempre me decían que dibujaba muy bien y siempre me decían que tenía un oído duro, que era duro de oído, que no tenía ningún talento para música. Y a mí me gusta eso porque siempre que hablo con niños les explico que no tienen que tener talento, tienen que tener pasión, porque con la pasión estás siempre dibujando, porque te gusta dibujar, es una pasión. Solo piensas en dibujar y te tornas un buen dibujador. Pero si no te gusta, no dibujas y claro, no es un buen dibujador. Y es tan simple, tan sencillo cuanto esto. Con la música da lo mismo. Cuando hice 18 años, pensé, a mí me gustaba mucho tocar. Entonces compré una guitarra. Por mímica, por mimesis, empecé a imitar los músicos que me gustaban y aprendí a tocar guitarras solo. Estragué muchos discos porque no tenía paciencia para usar la alavanca. Sí, pero lo hacía con la mano. Por eso estragaba muchos discos, porque tenía que volver atrás para oír el solo otra vez y otra vez y otra vez hasta conseguir reproducirlo. Por eso hay una entrada en la enciclopedia de Historia Universal que dice Beethoven se quedó sordo a los 20 y tal años, mientras yo ya nací duro de oído. Pero es un trabajo como otra cosa cualquiera, insistiendo, teniendo pasión, se puede aprender, se puede hacer otras cosas. La escritura tiene un poco más que ver con mi amor por los libros. Siempre leí mucho y un día es como llenar un vaso con agua. Un día transborda. No, y Alfonso es un filósofo muy plástico, un filósofo que estudió Bellas Artes y yo creo que eso es algo muy especial. Buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias por estar acá compartiéndonos tu experiencia. El primer libro que leí tuyo fue El pintor debajo del lavaplatos. Lo compré 10 veces para mí y 10 veces lo regalé porque creía que alguien más tenía que leer ese libro. Yo quiero hacer una pregunta sobre el acto creativo tuyo particularmente. Es decir, me gustaría saber un poco más como el detalle de la creación. ¿Vos tenés un proyecto y lo vas puliendo o hay una idea preliminar que aparece y esa más o menos se mantiene en el tiempo o la obra va apareciendo a lo largo del trabajo? ¿Cómo es en tu caso? Gracias. Sí, gracias por los 10 libros. Yo siempre tengo que tener una idea antes, no me puedo sentar delante del computador o de un papel sin tener una idea. Por eso no tengo también síndrome de la tela blanca o de la hoja blanca o que sea, porque cuando me siento ya tengo que tener una idea. Para mí no me voy a sentar solamente para me quedar a espera de la inspiración, porque no va a venir así. Entonces, se necesita de una idea, camino, hago otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo propiamente dicho. Y después de tener una idea, por ejemplo, si es para una novela, normalmente ya está todo pensado antes de me sentar. Y normalmente empiezo por hacer una estructura mental que es
La primera escena, que es poner el personaje en una situación que tiene que ver con la idea que tuve. Luego, la segunda cosa, escribo el final del libro. Porque eso significa que yo sé para dónde este personaje está yendo, lo que quiere hacer. Si no tenemos eso, por veces las historias se tornan un poco confusas, complexas, no sabemos muy bien qué este personaje, qué él quiere, o que quiere, o que desea, o que hace en este libro, porque no está en otro libro cualquiera. Entonces tengo que tener el final, y después tengo que tener obstáculos al medio. Y eso es lo que tenemos que hacer para tener una historia, es ser dioses maléficos. Tenemos un personaje y tenemos que impedirlo de lograr lo que desea. Y siempre impedirlo, porque si le das lo que él quiere, entonces ya no tienes historia, se acabó la historia. Él ya tiene lo que deseaba, ya no hay historia más. Tienes que impedirlo de llegar allá. Entonces es un mecanismo más sencillo para tener una historia. Claro que es bueno que tengas una idea antes, después piensas cómo la puedes concretizar con este modelo. Bueno, no veo a nadie más cerca del micrófono y ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por quedarse aquí, por resistir tanto, por las preguntas, por las compras, y los invito al stand de Tragaluz, además porque los que se acerquen al stand hay un libro que se está regalando y que es gratuito, además de todos esos de los que ya hablamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a Afonso, a Jerónimo y a Nicolás por la participación, a ustedes también, y los invitamos a que recorran los demás espacios de esta fiesta en su novena versión. Estamos